¿Qué debería fichar cada equipo de la Bundesliga en lo que resta de mercado? En este video vamos a hablar de lo que tiene que ver con cuáles deberían ser las prioridades de cada club en estas 3 semanas que todavía restan del mercado. Así que ahora sí, comenzamos. Faltan pocos días para que finalice el mercado. Bueno, queda un poquito menos de 3 semanas, un poquito 2 semanas y medias más o menos para ser exacto, para que cierre el mercado de pases en Europa. Y en este video tenía ganas de hablar de cuáles deberían ser las prioridades de cada equipo, qué posición todavía le falta reforzar, qué nombres están sonando para cada equipo y bueno, puntualizar qué tipo de perfil, si un central de qué tipo de lateral, qué tipo de pivote, qué tipo de mediocentro, qué tipo de delantero. Bueno, ver más o menos cuáles deberían ser los perfiles que todavía los equipos necesitan fichar para justamente terminar de completar sus planteles. Y vamos a arrancar rápidamente porque son 18 equipos y la verdad que no quiero que el video tampoco se me haga demasiado largo, pero vamos a arrancar rápidamente y con el caso del Bayern Múnich, que le tengo o que yo creo que debería fichar 2 futbolistas en lo que resta de mercado. La prioridad debería ser reforzar el ataque. ¿Por qué digo que el ataque? Recordemos, se fue Sané, se viene hablando mucho de que se puede ir Coman, aunque es cierto que a día de hoy, yo tirando esto el 13 de agosto, hoy en Alemania salió una noticia que justamente el Bayern por ahora no ha liberado a Coman, que se hablaba de que había ya una especie de arreglo con el Al Nassr, que se había hablado de una cifra llegando a los 30 millones por el traspaso del francés. Bueno, finalmente parece que todavía el Bayern no ha decidido del todo venderlo. Así que veremos si pide más dinero y ahí lo vende. Si el Al Nassr no mejora su oferta, capaz Coman se termina quedando. Y también algo que hay que tener en cuenta, y creo que es algo por lo cual el Bayern duda, es porque no tiene tampoco muchas variantes en ataque. Lo dicho, recordemos que se fue Sané, si se fuera Coman sería otra baja, se fue Müller, Musiala está lesionado y no va a estar en esa primera parte de la temporada, entonces es un equipo que en ataque ha perdido varias piezas ya sea por venta o justamente por alguna salida, bueno, o por lesión, como el caso de Musiala. Por derecha tenés a Olise y tenés al chico Lennart Karl, que por ejemplo hizo unos muy buenos partidos de pretemporada y que seguramente parta con suplente de francés. Por izquierda, si se va Coman, solamente te queda Luis Díaz. De 9 tenés a solamente Kane. Después tenés al chico Azaré, que promete mucho, pero es un chico de apenas 18 años que no tiene tampoco mucha experiencia, que digamos. Y de media punta, sin Musiala, tenés a Paul Banner, que yo creo que se va a ir. Yo creo que se va a ir a préstamo vendido, pero en el cierre del mercado seguramente cambio de equipo. Y después no tenés muchas más variantes. Por eso, sí o sí, el Bayern necesita o un extremo o un media punta. El nombre que más suena es el de Nick Woltemade. Se habla de que hoy el Bayern hizo una nueva oferta por el jugador de Stuttgart, cifrada en 60 millones. Se dice que el Stuttgart pretende una suma cercana a los 75 millones. Por eso es una operación compleja, ¿verdad? Que ya se viene hablando desde hace varias semanas y demás, pero bueno, no sé qué va a pasar con él. Se habla de que la fecha del límite sería el sábado, cuando ambos se enfrenten por la Supercopa Alemana. Pero veremos, yo creo que si el Bayern sube la oferta y hace una oferta irrechazable para Stuttgart, bueno, Woltemade podría llegar. Pero no sé qué tan dispuesto está el Bayern a aumentar esa cifra de 60 millones. Así que un extremo, un media punta sería el ideal. Bueno, Woltemade sería el ideal porque puede jugar a media punta, puede ser ese suplente de Kane en algún partido. O sea, sería un fichaje muy acertado y con mucha lógica. Pero bueno, veremos qué pasa con él. Y la otra posición que debería reforzar es si Kim Min-jae sale. En ese caso, el Bayern necesitaría un central preferentemente zurdo. ¿Por qué zurdo? Porque tenés a Upamecano, tenés a Ta como diestros y la otra variante es Ito, que está lesionado, que sí es zurdo, pero está justamente, todavía no está a disposición al 100% de lo físico. Si sale Kim Min-jae, bueno, ahí sí el Bayern necesitaría meterse en el mercado para buscar un tercer o cuarto central. Lo he dicho preferentemente zurdo. Kim ya se viene hablando de que podría salir porque es un jugador que hoy partiría como suplente. La dupla titular sería la de Upamecano con Ta. Y el coreano tiene un contrato muy alto. Se hablaba de que el Al Nassr justamente también estaba interesado en él. Finalmente creo que eso fue desmentido. Veremos si en el cierre de mercado no le encuentran equipo el coreano. Y bueno, ahí en ese caso el Bayern sí tendría que salir al mercado. Pero bueno, eso también depende puntualmente de si sale el ex hombre del Napoli. Si no sale, bueno, el Bayern creo que se quedará con lo que tiene en esa línea defensiva. Pasamos al segundo equipo y vamos a hablar de el Bayer Leverkusen. ¿Qué necesita el equipo de Erik ten Hag? Principalmente un equipo que todavía creo que se va a mover bastante en el mercado. Todavía me espero 2 o 3 fichajes del conjunto de Leverkusen. Principalmente un extremo barra media punta, zurdo preferentemente. ¿Por qué digo zurdo? Porque no tiene ningún zurdo. Porque Hoffman es diestro,
Tela igual, Tillman es diestro, Ibrahim Massa es diestro, entonces no tiene tampoco, la verdad que no tiene zurdos en ese sector. Se habla de Facundo Buenanote, que también lo quiere el Dortmund, bueno, veremos si hay la opción. Se habla del chico Akluch, este futbolista que pinta muy bien del Mónaco, pero la operación sería muy, pero muy costosa y difícil de justamente sanear para el conjunto de Erik ten Hag, así que veremos qué opción aparece ahí dentro del mercado, pero un media punta o extremo zurdo sí o sí necesita. Además recordemos que se puede ir Adli, que se habla que está muy cerca de irse vendido a la Premier por 30 millones, así que recordando que el Leverkusen ya perdió a Beers, perdería a Adli, bueno, necesita claramente ahí también reforzar pese a la llegada de Tillman, así que eso sería una gran prioridad. El otro fichaje que yo creo que se lo va a hacer y que bueno, ya tiene nombre y apellido, que es el nombre de Loic Badé para reforzar la saga central. ten Hag va a utilizar la línea de 3, así que necesita un central más para la rotación. Ya tiene a Kwanza, Tatapsova, Hincapié, y después tenés a Velocian y a Axel Type, que fue un chico que hizo una buena pretemporada, pero es un chico muy joven y sin experiencia. Entonces, bueno, habrá que ver ahí. Yo creo que Badé va a llegar finalmente a la de 30 millones la operación con el Sevilla. Pero bueno, es un fichaje que lo pongo ahí no entre medias porque, bueno, parece que todo está dado para que el francés, ex hombre, por ejemplo, del Lens y Nottingham Forest, llegue al Leverkusen. Y la otra opción que tenía, como mucho puse 3 opciones para cada equipo. O hay equipos que solamente necesitan una. Por ejemplo, el caso del Bayern puse 2. Bueno, en el caso del Leverkusen puse 3. Porque la otra prioridad debería ser, en lo que resta marcado, un suplente o un sustituto, mejor dicho, para lo que es la pérdida de Xhaka. Recordemos que se fue al Sunderland y que el Leverkusen todavía no ha fichado un sustituto. ¿Por qué necesita? Porque solamente te quedó Andrich, te quedó Palacios y te quedó Alex García. Es cierto que tiene 3 variantes, pero Palacios, si bien es una debilidad futbolística para mí, es un jugador que me encanta, tengo que reconocer que es un futbolista que tiene bastantes molestias, tiene bastantes lesiones. No es un jugador que siempre esté al 100% más. Ahora se parece que no podría llegar al primer partido de la Pocal por justamente una lesión que sufrió en un partido de pretemporada. Entonces necesitaría ahí el Leverkusen justamente un volante más, ya sea un jugador más de juego, un jugador que sea un poco más ese sustituto de Xhaka. Si bien Alex García es parecido al suizo, bueno, ahí ver qué variante sale mucho o sale mucho. Ayer apareció el nombre de X Fernández, el ex hombre de Boca, que está jugando en Arabia, que estuvo cerca de la Real Sociedad. Bueno, es un nombre que aparece en carpeta. Veremos, sería una buena apuesta al Leverkusen por él. Pero bueno, así que el Leverkusen todavía necesita claramente 2 o 3 fichajes más allá de la llegada de Bade. Veremos si un extremo, si un media punta o si los dos. Se habla de que el Leverkusen podría incluso fichar 2 perfiles diferentes, un suplente para un sustituto para Xhaka. Así que el Leverkusen todavía, por supuesto, está bastante metido en el mercado. Caso del Eintracht Frankfurt, que también le puse 3 prioridades en lo que resta de mercado. Primero, un extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque por izquierda estaba Oya, que es un chico de la temporada pasada, empezó a 3 minutos, muy interesante, pero es un jugador todavía muy joven y que no es tampoco una realidad a día de hoy. Y la otra alternativa es la de Natalie Brown, que es un lateral carrilero que la temporada pasada en ese 4-2-3-1, Tom Moller lo utilizó justamente en un rol más ofensivo, pero no es un extremo al uso. Entonces, el Eintracht necesita justamente, creo yo, necesita un salto de calidad en ese extremo izquierdo. El problema es que el Eintracht ya se gastó 42 millones entre Burkhardt y Doan. Entonces, no sé qué tanto dinero va a invertir aún más para la delantera. Pero bueno, yo creo que ahí por izquierda necesita un jugador más que sea no sea una apuesta, sea un jugador que ya te dé o que tenga un impacto inmediato. Casi como lo fichó Adam por derecha, bueno, por izquierda necesitaría algo parecido, pero tengo mis ciertas dudas de que el Eintracht fiche en ese sector. Después, un central, recordemos que se fue Tuta, que se fue vendido al fútbol catarí, y también se puede ir a Menda, este central suizo que la temporada pasada llegó, tuvo alguna lesión, jugó muy poquito, se hablaba de que se podía ir al Torino. Finalmente eso se cayó porque el jugador no llegó a un contrato, no llegó a un arreglo del contrato con el equipo italiano. Así que si sale a Mendes, sale el central suizo, el Eintracht quedaría muy corto de centrales. Así que en ese caso sí necesitaría justamente incorporar en ese sector. Y la tercera prioridad debe ser un pivote mayoritariamente suplente o un jugador que, bueno, por lo menos llegue a disputar el puesto de titular, mejor dicho, con Shaqiri, porque la verdad que hoy está Shaqiri y está Darso como la dupla titular de ese doble 5 de la Eintracht. Después con variantes tenés a Dahoud, que parece no ser muy tenido en cuenta, que veremos si no sale. Oscar Højlund, que es un jugador muy interesante, bueno, el hermano de Rasmus, el jugador del United, que la temporada pasada cuando jugó lo hizo bien, pero después no hay muchas más opciones. Está Chaibi, que es un jugador más en media punta, que en estos partidos de pretemporada Tom Moller lo ha utilizado más retrasado, pero necesita ahí un jugador
que sea un jugador más de corte defensivo, que sacando Skiri no lo tiene. Así que el Eintracht también debería analizar el mercado para ver justamente un futbolista para reforzar ese sector. Veremos, creo que el Eintracht no creo que se mueva bastante, no creo que se mueva mucho en el mercado, pero sí, todavía me espero al menos un fichaje todavía en estas 3 semanas que restan del mismo. Vamos al caso del Borussia Dortmund, un equipo que prácticamente no se ha movido en este mercado. Sacándole Bellingham, que es el fichaje más resonante, de Job Bellingham, y sacándolo de Drews, que es un arquero, bueno, llegó para ser tercer arquero, un fichaje muy poco relevante, que necesita el equipo de Kovac. Un pivote, esto para mí me parece primordial y me parece insólito que el Dortmund a día de hoy todavía no lo haya fichado. Un jugador que de corte defensivo, un jugador que recupere, un jugador que le imponga, sea un poco un jerarca en ese medio campo, porque tenés a Mecha, que es un jugador más un medio centro, de buen recorrido, buena talla, buena zancada, llega al área y demás. Gross no es un 5, no es un pivote de corte defensivo, es un jugador que además en el Dortmund ha jugado mejor cuando ha tenido libertad para llegar. Bellingham es más un, sí, también un medio centro parecido a Mecha y que incluso está jugando en media punta. Savitzer no lo es. El pivote que tiene sí es Oscar, pero Oscar no está para ser titular, claramente. Incluso no veremos si no sale. Pero necesita sí o sí un jugador, un 5, jugador de corte defensivo para sostener el equipo. Realmente se dice que el Dortmund no ficharía esto, pero yo creo que debería ser una prioridad en lo que querrá este mercado. Otras variantes, por ejemplo, otras prioridades debería ser un central. Se lesionó Jule el otro día ante la Juventus en el partido pretemporada. Enrique Can todavía no ha vuelto. Te queda Antón y te queda Bensebaini. También el otro todavía no volvió y se dice que vuelve para octubre. O sea, el Dortmund está muy carente de centrales. Así que un central mínimo. Mínimo necesitan un central, veremos porque debería ser una prioridad bastante importante en el Dortmund en este mercado. Y la tercera prioridad, o jugador que debería llegar, o posición en la que debería fichar el equipo, es un extremo o media punta. Se habla de Facundo Buenote, como decía antes, también es una para Leverkusen. Se hablaba de Sancho. Así que, bueno, veremos porque el Dortmund también necesita sí o sí reforzar un poquito más ese ataque, porque Bran es un jugador que ya termina contrato, se va a ir en un año, no creo que renueve. Así que necesita un jugador que le aporte creatividad, más un media punta que extremo diría. Pero bueno, veremos. También necesitaría un delantero suplente para Guirassy, porque Bayer no lo es. Sala que se puede quedar Haller. Yo creo que Haller se va a terminar yendo. Así que el Dortmund, lo dicho, necesita, yo creo que mínimo 4 o 5 fichajes. ¿Va a ser 4 o 5 fichajes? No, yo me espero que haga 2, máximo 3, porque quedan pocas semanas y no me imagino que el Dortmund, si se movió poco hasta ahora, no me lo imagino claramente yéndolo loco. También veremos lo de Chukwuemeka, que podría quedarse, que sale la operación con el Chelsea. Bueno, por ahora un mercado del Dortmund muy, muy tranquilo y que necesita justamente darle un acelerón. Vamos al caso del Freiburg, equipo que va a jugar en Europa, equipo que va a jugar la UEFA Europa League. ¿Qué necesita? La verdad que muy poco, porque el Freiburg es un equipo ya que está muy bien armado, que creo que no se va a mover mucho en el mercado, más no me sorprendería que no fiche nada más en estas 3 semanas, porque ya tiene las posiciones dobladas en todo el campo, en todas las posiciones, tiene variantes de todo tipo, perfiles, está muy bien armado el plantel. Después veremos cómo es la temporada del equipo, pero en cuanto a la planificación es un plantel realmente muy bien compensado. Mi única, para poner algo, una posición a reforzar, sería la de pivote. Y un jugador que sea más un jugador para la rotación, ni siquiera un titular. ¿Por qué? Porque está Osterhage, que se fuita más junto a Eggestein, que es el doble 5 titular. Necesitaría un suplente un poco más fiable, porque el que tiene es Nicolas Hoffler, futbolista que ha sido muy importante, que es un jugador, bueno, ya tiene muchos años dentro del club, pero tiene 35 años, entonces no es una variante de mucha calidad. Por eso mi única alternativa, o la única prioridad que yo veo para el Freiburg sería fichar un pivote suplente para la rotación, teniendo en cuenta que va a jugar triple competencia. Después, el resto del plantel me parece que está bastante completo, así que creo que el Freiburg, repito, no creo que se mueva mucho en el mercado en lo que queda, por no decir que capaz ni se mueve, solamente se esperan algunas salidas. El caso del Mainz, otro equipo que veremos si juega en Europa, va a jugar el playoff de la Conference, si accede va a jugar la fase liga, si no accede, bueno, va a tener la temporada prácticamente libre para jugar Bundesliga y Copa. ¿Qué necesita el Mainz? Algo que a mí me sorprende que no hayan todavía reforzado, que es la central. Es un equipo al que le falta talento defensivo.
tiene a Da Costa, tiene a Stefan Bell, está Dominic Kor, está Hanke Olsen, tenés a Leitch, que es un jugador que desde que ha llegado nunca ha estado pleno físicamente y es un jugador que nunca ha temido a rendir. Llegó Shop, un chico muy joven de apenas 19 años, tiene variantes, tiene centrales, pero realmente la temporada pasada casi todos rindieron a buen nivel, pero no me fío de que todos rindan al mismo nivel de la temporada pasada. Por eso, para mí, debería reforzar la saga con un central preferentemente zurdo. Zurdo porque solamente tiene un solo, que es Leitch, que lo he dicho, es un jugador que casi no ha tenido no ha tenido un buen rendimiento en el maíz. Por eso, bueno, necesitaría un central. Bueno, veremos. Por ahora no ha sonado casi ninguno. Recordemos que también se fue Jens al Wolfsburgo, que bueno, terminó su préstamo y volvió. Así que el maíz necesitaría reforzar un poco esa línea defensiva. Sobre todo si finalmente accede a lo que es la fase liga de la Conference. Y la otra prioridad debería ser un mediocampista suplente de Amiri. Recordemos que también llegó el japonés Kawasaki, que puede jugar dentro de varias posiciones en el mediocampo, en todas las alturas, pero un mediocampista creativo, más un 10, como con lo que es realmente Amiri, no tiene. Así que si Amiri se refría, no hay tampoco un jugador de similares características dentro del plantel. Por eso, bueno, como otra prioridad para mí, debería ser justamente tratar de buscar en el mercado alguna oportunidad, algún jugador bueno, que sea parecido a Miro, que tenga ese carácter o ese perfil más creativo para completar un poco el plantel. El Mainz realmente creo que tampoco se va a mover demasiado. Todo depende si va a clasificar a la Conference, si pasa a la fase liga, si queda fuera. Bueno, estoy casi seguro de que no se va a mover, pero bueno, tampoco realmente está bastante bien armado el equipo de Bo Henriksen. Pasamos al RB Leipzig, que no va a tener torneo internacional, no va a tener competición europea esta temporada, recordemos. Ni Champions, ni Conference, ni Europa League, ni nada. ¿Qué necesita? Bueno, recordemos que fue Sesco, así que sí o sí necesita un delantero. Claramente, se habla mucho de Rómulo, este delantero brasileño que juega en el fútbol turco, que se habla de que ya hay una operación más o menos cerrada o al menos encarrilada. Así que un delantero, bueno, parece que será él. También se habla de Fabio Silva, pero bueno, así que un delantero va a llegar sí o sí para Leipzig. Después, bueno, me pasa con Openda. Yo creo que se va a quedar, pero si sale, bueno, ahí el Leipzig tendrá que volver al mercado para buscar otro delantero. Pero bueno, ahora prioritariamente un delantero para reemplazar a el esloveno. Y la otra posición que creo que necesita reforzar es el interior barra la media punta. Un jugador que te pueda actuar en esa posición de interior, en ese 4-3-3 o de media punta en un 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque seguramente Xavi Simons se vaya. Parece todo encarlado para que se vaya al Chelsea. Todavía no hay nada cerrado, pero bueno. Creo que finalmente las partes están justamente dispuestas a hacer la operación posible. Así que bueno, creo que el neerlandés se va a terminar yendo y por eso Leipzig necesitaría un interior barra media punta. Se habla mucho del nombre de Harvey Elliott, jugador del Liverpool. A mí me encajaría muchísimo. Me encantaría que llegue a Leipzig. Me parece un fichaje espectacular. Pero bueno, veremos porque todavía todo depende de la salida de Xavi Simons cuando se haga oficial. Y bueno, a partir de ahí veremos cómo se mueve el Leipzig, que después en la defensa está bien cubierto. En el medio campo tiene muchos jugadores, yo creo que incluso podría salir, pero así que creo que de mitad de cancha en adelante y en el ataque es donde, bueno, obviamente para suplir la baja de Simons y de Sesco, ahí sí necesitaría reforzarse claramente. Pasamos y seguimos con la lista y vamos con el caso del Werder Bremen, que necesita todavía bastantes, porque solamente ha fichado dos, ha fichado a Wober y a Mangula, este extremo de la Juventus. ¿Qué necesita el conjunto dirigido por Horst Stephen? Principalmente un lateral derecho. ¿Por qué? Porque se lesionó Weiser, recordemos que tuvo una ruptura de ligamentos cruzados. Y por derecha después no tiene muchas variantes. Está Wu, que puede jugar por derecha o por izquierda. Está Malatín, el argentino, pero que sabe que se podía ir. La verdad que el Werder Bremen necesita un lateral derecho de cierto nivel. Se habla muchos nombres, así que yo creo que es una prioridad muy importante para el Werder Bremen en lo que resta mercado. Después un delantero centro. Recordemos que se fue Marvin Dux, que se fue al Birmingham en Inglaterra, al equipo inglés mejor dicho. Así que necesita un delantero. Se habla mucho de Andrés Silva. Así que veremos porque Leipzig le quiere dar salida. El Bremen lo quiere de vuelta. Así que seguramente si todos se ponen de acuerdo, el portugués volverá a vestir la camiseta verde y blanca. Y recordemos que también la única alternativa que hoy tiene el Werder Bremen en ataque en la posición de 9 es que Top. Un chico que promete mucho, muy joven, pero es la única oportunidad, es la única opción que tiene hoy Horst Stephen. Y después, una tercera prioridad debería ser un mediapunta. ¿Por qué? Porque está muy latente la posible salida de Romano Schmidt, que es un jugador muy importante, que se habla de que lo querían equipos de la Premier, y no me sorprendería que en el cierre de mercado haya algún equipo que
haga alguna oferta y bueno, se termine yendo. Así que si Schmidt sale, bueno, creo que el Werder Bremen necesitaría reforzar sí o sí la media punta. Se había hablado en su momento del caso de Paul Banner, que antes hablaba de que seguramente salga el Bayern. Bueno, Stephen lo conoce justamente de su paso por el Elversberg, así que tendría sentido. Pero bueno, todo depende, obviamente todo está atado a una posible salida de Romano Schmidt. Seguimos en la lista y vamos con el caso del Stuttgart, equipo que también recordemos va a jugar la UEFA Europa League, va a jugar triple competencia. ¿Qué necesita el conjunto de Sebastián Jóvenes? Un mediapunta para reemplazar a Enzo Milot. Recordemos que hace pocos días fue vendido finalmente al fútbol árabe. No ha llegado nadie para reforzar ese sector. Ha llegado Noah Darwich, que es de mediapunta que llega al Barcelona, pero muy chico, que veremos porque Sebastián Jóvenes lo lleve de a poco. Llegó un extremo como Jovanovic, una apuesta de muy joven, así que bueno, necesitan suplente, un sustituto para el francés, veremos quién llega. También habla también de Paul Banner, así que un nombre muy a tener en cuenta en lo que resta de mercado. Después, por ejemplo, un delantero de características diferentes a Voltemade, a Demirovic, por supuesto que Undab. Undab es más un mediapunta, que es más un delantero de perfil más media punta. Voltemade es un delantero también diferente. Demirovic es un delantero más referencia, entonces el Stuttgart necesita un delantero más móvil, un delantero que vaya bien al espacio, más un ratón de área, un delantero, por supuesto, de más movilidad y demás. Un delantero, un perfil diferente a lo que ya tiene dentro del plantel. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta si se va a Voltemade, debería el Stuttgart, si es que lo vende, un sustituto para, por supuesto, su gran figura. Y otra prioridad para mí es un mediocentro para la rotación. Recordemos, está Karasor, está Stiller, que está lesionado, pero va a volver pronto. Llegó Chema, este vuelta que llega a préstamo, perdón, que ha llegado del Real Madrid. Y necesita una cuarta variante. ¿Por qué? Porque Stiller, lo dicho, está lesionado. Ha tenido varios problemas varios problemas físicos y Stuttgart al jugar triple competencia necesitaría un cuarto volante para la rotación, así que no es una prioridad tampoco muy urgente, no es un fichaje que sí o sí tenga que hacer, pero bueno, yo para ponerlo dentro de lo que debería fichar, bueno, para mí es un perfil que realmente el Stuttgart debería estar atento en el mercado para ver si sale alguna oportunidad justamente de mercado, como se suele decir. Pasamos al caso del Borussia Mönchengladbach. ¿Qué necesita el equipo dirigido por Gerardo Seoane? Un central. Recordemos que se fue Itakura hace muy pocos días, se fue vendido al PSV, al PSV, me van a matar. Al Ajax finalmente, se habla mucho del PSV, bueno, finalmente se fue vendido al conjunto de Ámsterdam. Un central, preferentemente, y que sea zurdo. Perdón, preferentemente zurdo, mejor dicho. Porque no tiene. Porque el Betis diestro, llegó Dix, que puede jugar de lateral y que también es diestro. Está Friedrich, que todavía es diestro, así que no tiene un central zurdo de nivel, así que bueno, necesitaría un central. También hay que tener en cuenta que Dix, que lo he dicho, juega de lateral y de central. Si Dix, Giovanni lo piensa central, bueno, ahí creo que la prioridad pasaría a ser un lateral derecho. Pero yo creo que la prioridad debería ser un central y que Dix sea el lateral derecho. Así que para mí debería ser un central. Después un media punta, recordemos que se fue Plea. Es cierto que ha llegado Yuto Mashino, este delantero japonés, un segundo punta que bueno, puede ocupar esa posición de Plea, pero un media punta más de corte creativo, más un número 10, que es esa función que cumplía Plea. Veremos, por ahora no ha sonado nada. Se había también hablado de Paul Banner hace un par de días, pero ya creo que lo vinculan con todo el mundo Paul Banner, así que así como media punta debería estar también ahí dentro de la lista de deseos. Y la otra prioridad, la tercera, podría ser un extremo. Un extremo que puede jugar por ambas bandas. Porque por izquierda está Robin Hack solamente. Por derecha tenés a Onodad, que es un jugador que siempre ha dado un buen nivel cuando ha jugado, pero ha tenido varios problemas de lesiones. Y Ngomou está lesionado, así que no tiene tampoco tantas variantes por afuera. Así que un extremo que pase un poco para la rotación por ambos costados, bueno, no le vendría mal. Así que el Gladbach todavía creo que se va a mover dentro del mercado en lo que queda el mismo. Caso del Wolfsburgo, el equipo de Paul Simonis. ¿Qué necesita el equipo de Volkswagen? Primero, un lateral derecho es una prioridad. El equipo está buscando de manera muy insistente dentro del mercado. Por derecha, hoy está Fischer, que es un jugador que nunca me ha terminado de convencer, sinceramente. Está Joaquín Maele, que es el lateral danés que puede jugar por derecha o por izquierda. Y por izquierda llegó Aaron Setner. Pero Maele está jugando por izquierda. Y entonces por derecha solamente tenés a Fischer. Así que necesita un lateral derecho que llegue y sea titular. Así que un lateral derecho de realmente buen nivel. Sale de muchos nombres, pero bueno, veremos por qué sí o sí alguno debería llegar. Y la otra prioridad debería ser un delantero centro. ¿Por qué? Porque también el club está buscando un delantero. Se habla mucho, en su momento se habló de Shard, de
Sargent, el delantero estadounidense, ex hombre del Werder Bremen, por ejemplo, que está en el Norwich de la segunda de Inglaterra, así que el Bournemouth también está buscando ese mercado. Se puede, o se habla de alguna posible salida de Jonas Bean, por ejemplo, así que si el danés sale, el Wolfsburgo necesita aún más traer un delantero, así que bueno, todavía tiene tareas por hacer el Wolfsburgo, que dentro de todo, obviamente, está siendo un mercado bastante interesante. Caso de Habsburgo, que es un plantel también bastante completo. Tiene 5 o 6 centrales que juega con la línea 3, así que está posición cubierta. Tiene jugadores para jugar en el medio, de corte defensivo, por un corte más creativo, más unos box to box. Tiene media puntas, tiene extremos, tiene 3-9, o sea, es un equipo bastante ya bien armado. Además, es un equipo que no va a jugar torneo internacional, va a jugar solamente la Bundesliga y la Copa, así que es un plantel bastante completo. Pero lo que sí, necesitaría un lateral carrilero derecho, porque solamente está Wolf, el ex hombre del Dortmund, por ejemplo. Se fue Kosundu, que se fue a préstamo al Nuremberg. A mí me sorprendió porque la temporada pasada cuando jugó no lo hizo mal. Pensé que se iba a quedar como suplente de Wolf. Bueno, Wagner parece que no le convenció, así que se fue a préstamo. Así que mi única prioridad, la que veo viendo el plantel, es un lateral carrilero sobre todo. Lo he hecho jugar con línea 5, línea 4, línea 3 barra línea 5. Así que un lateral carrilero como suplente o alternativa de nivel para Marius Wolf. Lo único que debería por ahora fichar el Habsburgo si es que no sale, nadie. Vamos al caso del Unión Berlín. ¿Qué necesita el equipo berlinés? Un central, primariamente, Tina Doeki, Tina Kerfel y Tina Diego Leite. 3 centrales de muy buen nivel. Pero después no tiene alternativas. Tiene un chico Okbemudia, un jovencito que apenas ha tenido minutos. Llegó un Soki, un central que a mí no me convence para nada. Y después no tiene más. Así que sí o sí necesita un central. Y si se da, la chance de que Doeki o Diego Leite salgan, bueno, ahí sí o sí el Unión Berlín diría que incluso necesitaría 2 centrales. Así que veremos porque el Unión Berlín todavía ha hecho un mercado ahí con ciertas dudas, no muy movido. Pero si sale alguna baja importante en defensa, debería reforzar o traer por lo menos un sustituto de buen nivel. Y la otra prioridad debería ser un interior barra media punta de corte creativo. Un futbolista que le dé fútbol a la Unión Berlín. Que siempre es un equipo que apuesta más por el juego directo, juego vertical, sin tanta creación. Pero necesita un perfil así, necesita un interior que mueva un poquito el juego, que meta algún pase, que pare la pelota. Tiene al coreano Young, que hoy está lesionado, pero no es un jugador tampoco de mucho nivel. Un jugador que tampoco me convence demasiado a mí. Y después no tiene mucho más. Así que bueno, ahí el Unión Berlín necesitaría justamente reforzar en ese sector. Un perfil, repito, más creativo. Pero el Unión Berlín todavía creo que todo va a depender de alguna salida. Si no, no creo que se mueva mucho más. El caso del San Pablo, el equipo que también se ha reforzado bastante. Son 8 refuerzos los que ha traído el conjunto de Alexandre Blesín. ¿Qué necesita? Un fichaje para cada sector. Un central, zurdo preferentemente. Porque la temporada pasada fue un equipo que fue una de las mejores defensas de la liga. Pese a que terminó mitad de tabla hacia abajo. Hizo una buena campaña en el defensivo. Cosa que lo terminó salvando. Pero no me fío de que esa línea defensiva mantenga el nivel de la temporada pasada. Entonces necesitaría un central, zurdo preferentemente como decía antes, para justamente ser una opción y para elevar un poquito más el techo defensivo justamente de esa última línea. Así que para mí debe ser una prioridad. Un mediocentro, está lesionado Irwin, llegó el japonés Fujita, está el estadounidense Sanz y tiene alguna otra variante, pero tiene un jugador que pueda llegar también para competir por el puesto. Un jugador que bueno, también le da un salto de calidad al equipo. Y adelante, que es el gran problema de San Pablo. Es un equipo que tiene muy poco gol. Han llegado 2 nueves. Está Cesay, que es una apuesta que el club hizo en el mercado de enero de este año. Por eso digo un 9 no, porque la verdad que no creo que lo fiche porque ya tiene 3, así que no creo que fiche un delantero. Pero lo que sí le pido, un extremo y que sea un extremo que tenga algo de gol, que sea un extremo que le aporte, no sé, 7, 8 goles. Un extremo que realmente le pueda dar una cuota goleadora interesante a este San Pablo, porque repito, es un equipo que la temporada pasada el gran déficit fue de cada arco. Fue un equipo que tuvo muy, pero muy poco gol, así que necesitaría reforzar el ataque. Por eso no digo 9, pero sí un extremo para por lo menos tener una opción más ahí en ataque. Así que es un club que todavía yo creo que debería moverse un poquito más, sobre todo porque el plantel es corto y le falta calidad. Si no, creo que es un equipo que va a sufrir. Caso Hoffen, que ha hecho un buen mercado hasta el momento. Es un equipo que más me ha gustado cómo se ha movido. ¿Qué le falta? Para mí un lateral izquierdo. Porque está Bernardo, que es un central que puede jugar de lateral. Y creo que va a jugar de lateral, pero es un jugador que no te aporta en ataque prácticamente. Es un
Es un jugador que va a cerrar con línea de 3. Y después tenés al chico Behrens, que es un joven que ha tenido minutos en pretemporada, que promete, pero es un chico sin casi minutos en primera. Así que necesitaría una del izquierdo más de corte ofensivo, porque ya tenés a Bernardo, que es defensivo. Bueno, necesitas un lateral que no pase el ataque, se proyecte, te dé cosas en ataque interesantes, te dé amplitud, te dé desborde y demás. Así que para mí debería ser un lateral izquierdo lo que faltaría justamente para cerrar un plantel que también ya es bastante completo. Así que salvo alguna baja de imprevista, creo que el Hoffenheim con un lateral izquierdo ya podría cerrar su plantel. Pasamos al caso del Heidenheim, que apenas se ha movido en el mercado. Solamente ha llegado Ibrahimovic, esta media punta que llega a préstamo del Bayern, y el caso de Ramás, que llega a préstamo del Dortmund. Así que es un equipo que no se ha movido y que la temporada pasada recordemos que se salvó de milagro en esa promoción. Así que no es un equipo que le sobre mucho. Creo que el equipo se confía mucho en Frank Schmidt, que recupere el nivel competitivo del equipo. Recordemos que la temporada pasada jugó la Conference y eso lo lastró, jugó triple competencia y eso lo terminó matando al equipo prácticamente. Por eso terminó como terminó. Pero por eso le juega todas las fichas a que este año, solamente teniendo como prioridad la Bundesliga, que el equipo recupere ese nivel competitivo y no sufra tanto. Pero necesita igualmente refuerzos. Algo que me llama la atención, un lateral izquierdo. Me llama mucho la atención que no se haya reforzado en ese sector, porque la única alternativa es Forenbach, un lateral izquierdo ya experimentado y que se quedó corto para el de la Bundesliga. Se fue Kravtsik, que es un jugador que había llegado proveniente del Bayern, se fue a préstamo, que llegó a préstamo, después se fue a Salzburgo. Así que sí o sí, un lateral izquierdo. O un carrilero, porque seguramente juega con línea 3/5. Un central, le falta un central ahí para acompañar a Mainka, a Gimber, está Sierleven y muy poquito más después. Así que si juega con línea 3, le falta sí o sí un central, preferentemente zurdo, y que sea un central de buen nivel. Es un central de experiencia y que le dé un salto de calidad a la defensa. Y después un delantero con movilidad, un delantero rápido, así como antes hablaba del Stuttgart, necesita un delantero diferente. Bueno, el Heidenheim tiene todos delanteros más aguantar espaldas, más referencia. Y le falta ese típico delantero más incisivo, rápido al espacio y demás, que tiene buenas diagonales, desmarques, etc. Así que es un delantero diferente a lo que tiene, ¿no? Tiene varios delanteros, varios nueves, pero no tiene un delantero de estas características, perdón, que antes comentaba. Así que por ahora el Heidenheim para mí necesita todavía reforzar más el equipo, pero me llama la atención que hasta ahora se ha movido poco y nada, por eso tengo dudas de si realmente se va a mover en lo que resta mercado. Vamos ya con los últimos dos, y son los dos recién ascendidos. El caso del Colonia, que necesita el equipo de Lucas Waszniok, que ya ha llegado a los 10 fichajes en este mercado. Creo que es el equipo que más se ha movido, que más jugadores ha traído en el mercado de la Bundesliga. Hoy fue confirmado lo de Van der Berg, este central que llega proveniente del Middlesbrough, hermano de Sepp, ex hombre del Mainz, ex hombre del Schalke, que ahora está en el Brentford. Un central que el Colonia lo paga caro, 8 millones más 2 en variables, una apuesta fuerte e interesante del club, llega para reforzar la defensa. Es un equipo que ha reforzado, o se ha reforzado con un arquero, dos laterales, uno derecho y uno izquierdo, dos centrales, dos mediocentros, dos extremos y un 9. Así que, ¿qué le faltaría? ¿Qué le faltaría justamente para armar un 11 de solamente fichajes? Otro delantero. Así que esa sería mi única prioridad, o lo único que le faltaría reforzar en lo que resta mercado. Un delantero también con movilidad, rápido, que vaya bien el espacio, incisivo y demás. Un delantero muy diferente a lo que es Age, que es un delantero más de juego aéreo, grandote, que aguanta bien de espaldas, un delantero más potente y demás. Así que un delantero, repito, un hombre más chiquito, más movilidad, que puede ser más un extremo también. Está Bulter, por ejemplo, que es un extremo que puede jugar más de segundo punto también, que ha llegado, un futbolista de mucha experiencia. Está Tillman, está Maina, está chico, que no me acuerdo bien cómo es el nombre, en Sala, no me acuerdo bien cómo es el nombre. Pero bueno, para cerrar el mercado, creo que es lo único que le faltaría fichar, porque repito, 10 fichajes nuevos, 10 caras nuevas, mejor dicho, ha traído el Colonia para su regreso a la Bundesliga. Y cerramos con el Hamburgo, que necesita el equipo de Merlin Polsin, un central de experiencia, principalmente porque ha llegado Mari para reforzar justamente esa línea, ha llegado toda una liga, pero le falta un central todavía de experiencia, de voz de mando, y bueno, que ya conozca la Bundesliga primariamente. Y bueno, recordemos que el Hamburgo en los partidos de pretemporada ha jugado con línea 3, la verdad que no funcionó. Veremos si Polsin no da marcha atrás y vuelve a la línea de 4, pero sí o sí un central necesitaría traer. Y después, por ejemplo, otro que está sonando es un pivote, un jugador que más de corte defensivo, obviamente.
Llegó Renber, está Nico Capaldo, que es un jugador más de ida y vuelta. Renber sí es un jugador más por ahí de corte defensivo. Está Meffer, pero es un jugador ya veterano, un jugador que por ahí para la Bundesliga veremos si no se queda medio corto nivel. Y después no tiene mucha más variante. Está el Fadli, pero que solamente juega de central, así que necesitaría un pivote ahí más de nivel para completar directamente el plantel. Y después veremos, yo esto no lo puse como prioridad, pero ahora pensando en el plantel, también sale de uno otro extremo. Así que veremos. Pero mis prioridades deberían ser para el Hamburgo, bajo mi punto de vista, obviamente, un central y un pivote. Así que, y sobre todo que ambos sean de experiencia, que no sean tan apuestas jóvenes como las que ha traído hasta el momento. Así que bueno, rapidito el video. Creo que ha llegado, o estamos llegando casi a los 40 minutos, así que no, tampoco quiero extender mucho más. Así que bueno, esta debe ser para mí, repito, para mí, esto es un poco de información en algunos casos, nuevamente hilando algunos rumores, y otros casos analizando puntualmente el plantel y viendo lo que para mí, humilde opinión, le falta a cada equipo y demás. Así que lo dicho, los leo en comentarios con lo que tiene que ver, obviamente, con lo que fue el video, qué piensan, qué debería fichar cada equipo. No sé, alguno me puede decir, no, el Dortmund necesita fichar esto, el Eintracht necesita fichar esto, el Hamburgo necesita fichar esto, yo qué sé, el Wolfsburgo le falta este perfil. Bueno, cualquier comentario es más que bienvenido. Lo dicho, estaremos siguiendo obviamente lo que es el final del mercado. Seguramente el próximo día también haga otro resumen de los últimos movimientos. Después ya tenemos con el cierre del mercado cuando se acerque la fecha final, la fecha límite. Después estaré, por supuesto, ya dentro de varias semanas con cierre del mercado, puntuando el mercado de cada equipo. Y también lo he dicho, esto no significa que todos los equipos vayan a fichar lo que yo digo, claramente, pues más una opción muy subjetiva. Y hay equipos que, como decía antes, seguramente ya no se muevan dentro del mercado. Seguramente ya digan, salvo alguna oportunidad, salvo alguna serie importante, no me voy a mover más en cuanto a alta se refiere dentro de este mercado de fichajes, pensando en la temporada 25-26. Así que bueno, mucho más. Lo dicho, los invito en el canal, como siempre. Que compartan el video, que me ayudan, por supuesto, a seguir creciendo. Me sigan el resto, por supuesto, de mis redes, en mi canal principal. Lo dicho, comentario respecto a cualquier fichaje que creen que debería hacer cada equipo y demás. Así que es más y más que bienvenido. Así que no mucho más. Hasta aquí dejo el video. Hablando, lo dicho, cuáles deberían ser las prioridades de cada equipo en lo que resta de mercado. Así que ahora sí, me despido y digo que nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.